¿Sabes? Si pudiéramos liberar nuestras mentes de estos problemas y aprender la manera de tener paz mental y liberarnos de estos miedos y preocupaciones, ¿qué significaría? Significaría mucho y puedes tenerlo. Y es absolutamente ridículo y tonto andar bajo la carga de estas cosas. No quiero decir que sea una buena tontería tener problemas porque los vas a tener. No sé cómo prevenir eso, porque así es la vida y el Todopoderoso, que nos creó, así lo ordenó. Sin embargo, es para nuestro bien, y Él ordenó estas cosas para enseñarnos ciertas lecciones. Y usted no necesita estar preocupado por ellas. Hay algo que ningún psicólogo o psiquiatra puede decirte o darte, y esa es la verdadera salida. Siempre tratan de pensar que debe ser hecho por las fuerzas dentro de tu propia mente, dentro de tu propio ser. Bueno, tienes todo eso, por supuesto, pero tienes mucho más de lo que ellos no parecen saber nada. Está la fuerza que controla el universo, la fuerza que te da el aire que respiras, la gran inteligencia. Y es una fuerza inteligente, el creador que sostiene este universo. Un poder extremo con el que puedes tener contacto directo. Y puedes beber de ese poder, que es Dios Todopoderoso. Fe. Fe para confiar y para saber que hay una promesa de que serás librado de todo problema. Usted lee en la Escritura, muchas son las aflicciones del justo. Bueno, también los injustos tienen sus aflicciones, pero aquí solo menciona a los justos porque dice, pero el Eterno lo librará de todas ellas. Salmo 34:19. Pero no dice que el Eterno libre de nada a los injustos. Bueno, por supuesto, la fe, la gente dice, no tengo mucha fe. Una razón es que no te has puesto en contacto con Dios. No te has arrepentido de transgredir sus leyes. Solo te has arrepentido de lo que crees que está mal. Y la mente natural del hombre es hostil hacia Dios. Entonces solo te arrepientes de lo que crees que es correcto, que Dios condena, y lo que crees que es incorrecto, que Dios aprueba. Pero cuando llegas al lugar de darte cuenta de que Dios tiene razón y cuando realmente entregas tu vida a Él para servir a su manera y buscar sus caminos, caminar en ellos y confiar en Él y darte cuenta de que Él es el Todopoderoso y el Ser Todopoderoso que puede suplirte todo lo que te falta y todo lo que necesitas. Sabes que lo único que quizás necesitas para ayudarte a salir de estas cosas es la fe. Necesitas otras cosas también, pero pasemos a la fe ahora mismo porque hemos llegado al capítulo de la fe de la Biblia. Estamos revisando este libro, uno de los libros más olvidados de la Biblia, diciendo, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué ha estado haciendo Jesucristo estos últimos 1918 años? Es un poco más de 1900. Y ha estado trabajando como nuestro sumo sacerdote. Y como nuestro sumo sacerdote está ahí para ayudarnos en este asunto de la fe. Él está ahí para que nuestras peticiones cuando lleguen a Dios Todopoderoso sean respondidas. Él está allí intercediendo por nosotros. Y se le ha dado el poder en el cielo y en la tierra suficiente para que no solo pudiera mover montañas, sino que sostiene todo el universo. Todas las galaxias y las vías lácteas y todo lo que los astrónomos ven en los cielos, millones de veces, más grande que toda esta tierra. Hay mucho poder. Ahora, hemos estado repasando este 11º capítulo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este es como el tercer día que he estado en eso. La traducción marginal dice, seguridad, certeza de lo que se espera. Ahora, no esperas algo que ya tienes, ¿verdad? No esperas lo que ya tienes. Así que la fe, amigos míos, viene antes que la posesión. ¿Entiendes eso? La fe es la seguridad de que tendrás lo que aún no tienes, lo que esperas y aún no lo tienes. Ahora, no necesitas ninguna fe después de que la obtengas.
Así que la fe es algo que tienes que tener antes de verla, antes de sentirla, antes de tenerla, antes de poseerla, antes de que te llegue. Esa es la lección número 1, debo decir, en la fe. Eso es lo que necesitas saber acerca de la fe. Una vez que has recibido la posesión, ya no esperas y no necesitas tener ninguna fe al respecto. Tú ya la tienes. Pero incluso antes de que lo recibas, lo tienes en sustancia. Esa sustancia es la seguridad de que viene, está en camino, lo poseerás, sea lo que sea. La liberación de algún problema, tal vez sea sabiduría. Leíste en Santiago en tu Biblia: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin vacilar, porque el hombre que vacila es como una astilla de madera aquí en el mar. Santiago 1, 5 y 6. Y las olas del mar lo tiran y lo soplan aquí y allá, para el otro lado. No va a ninguna parte, solo será arrojado. ¿Alguna vez notaste eso en el mar? Bueno, así es como eres cuando titubeas y cuando no tienes fe en Dios. Pero Él dice que si pides creyendo, lo recibirás. Ahora, ¿cuánto vale la sabiduría? Hay conocimiento, eso es algo maravilloso. Pero el conocimiento no necesariamente te da sabiduría. La sabiduría proviene del uso correcto del conocimiento y del proceso de razonamiento correcto sobre el conocimiento. Ahora bien, la comprensión es incluso mejor que el conocimiento. Mucha gente tiene conocimiento, pero sabes que hay algo que todavía es. No sé si es más valioso, pero podría ser más conveniente tenerlo a veces. Y eso es sabiduría. Ahora, hay una diferencia. Salomón quería sabiduría y Dios le dio más de eso que cualquier hombre. Y no creo que tú o yo podamos tener tanta sabiduría como Salomón hoy, porque creo que Dios ha determinado que Salomón tenga más que cualquier hombre. Sin embargo, a partir de los 16 años, había una cosa que anhelaba. No sé qué le pedí mucho a Dios en esos días, porque no conocía muy bien a Dios en ese tiempo. La verdad es que ahora que lo pienso, y no sé si lo había conectado antes, fue a los 16 años que se despertó en mí la ambición de empezar a llegar a alguna parte del mundo. Y también fue alrededor de los 16 años que abandoné la iglesia y la escuela dominical y comencé a perder todo interés en la religión. Y hasta que Dios comenzó a herirme a la edad de 30 años de una manera diferente a como lo hizo con el apóstol Pablo, pero tan ciertamente como lo hizo con el apóstol Pablo, y para tratar conmigo y traerme a mí mismo y a mis sentidos, ese proceso comenzó a los 30 años. En el medio no sabía mucho acerca de Dios. Bueno, ya sabes, quería comprensión, pero no creo que se la haya pedido a Dios, pero la busqué y la quise, y Dios comenzó a dármela. Pero Él no me dio entendimiento real hasta que me derribó y me trajo a Él. Porque nuestras mentes son carnales. Eso significa que son materiales, están hechas de materia y solo comprenden cosas materiales. Conoces el único conocimiento que puedes recibir en tu mente, es decir, naturalmente, que viene a través de los 5 sentidos. Lo que puedes ver, tocar, sentir, o lo que puedes oír, oler o saborear. Y no puedes ver espiritual, cosas o principios. Y no lo saboreas y no lo sientes. Entonces no tienes mucho conocimiento de esas cosas. Y las leyes espirituales de Dios, las cosas espirituales son invisibles. Es por eso que nuestros químicos y nuestros físicos y nuestros científicos no saben mucho acerca de las cosas espirituales. Está claro más allá de su dominio, o como podría haber dicho el viejo Job, más allá de su comprensión. No saben mucho al respecto. Y no se puede tener conocimiento completo hasta que no se conozcan los principios espirituales y las leyes espirituales, porque esas cosas actúan sobre nuestras personas físicas y tienen mucho que ver con nuestras vidas. Pero comencé a pedirle a Dios más y más comprensión después de que Él me trajo a Él y donde realmente comencé a conocerlo.
Y luego comencé a darme cuenta de que tenía algo de entendimiento, pero me faltaba sabiduría. Y de todos los hombres realmente sentí que tenía menos sabiduría que nadie. Ahora, la sabiduría es la capacidad de tener conocimiento y tener comprensión de ese conocimiento. Y luego tener los procesos correctos de razonamiento por medio de todo eso, para tomar una decisión correcta, para aplicar ese conocimiento, para mostrar cuál es el camino correcto, la decisión correcta a tomar con respecto a un caso o instancia específica en una determinada circunstancia, saber qué hacer con ella. Como puede ver, lo más práctico de esto quizás es, después de todo, la sabiduría. Ahora, nuevamente, la fe es una evidencia, es la sustancia o la seguridad de lo que esperas, pero es la evidencia de las cosas que no se ven, pues aún no la tienes, no la ves, pero tienes una evidencia de que la vas a poseer. Es absolutamente seguro. ¿Cuál es esa evidencia? Un caso en la corte, un juicio que se lleva a cabo en la corte. La vida de un hombre a menudo depende de la evidencia. La evidencia es lo que ellos juzgan. Determinan de qué manera es y qué es verdadero y qué es falso según la evidencia. Ahora, ¿determinan lo que es verdadero o falso acerca de recibir una respuesta de Dios por medio de la evidencia? ¿Y cuál es la evidencia que determina si es verdad que Dios ha dicho o ha oído, que Dios está respondiendo? Porque tu fe es la única evidencia que tienes. No tienes una evidencia que puedes ver. Mucha gente quiere una evidencia que puede ver. Bueno, cuando lo ve, ya no necesita ninguna fe. Ahora solo recuerda esto, que la fe es ciega, tiene que volar a ciegas. Es lo que tienes que tener antes de que puedas ver, antes de que exista la evidencia visible. La fe es entonces algo espiritual, ¿no es así? Por supuesto, no la ves, no la sientes, no la escuchas, no la saboreas, no la hueles. Entonces es una evidencia de lo que no ves, lo que significa que no la tienes. La fe precede la recepción real de lo que pides. La fe es la evidencia que tendrás antes de verla, antes de recibirla. Es una evidencia de cosas que aún no viste. No lo ves, no lo sientes, pero usted tiene esa evidencia. Lo esperas y sabes que lo vas a tener. La fe se convierte en saber absoluto sin haber visto, sin haber poseído todavía. Y entonces quiero que noten que cuando esperan cosas o le piden cosas a Dios, hay una evidencia, hay una prueba, porque la evidencia es la prueba de que recibirán lo que han pedido. Ahora, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que Dios ha oído y que no puede fallar? Que o ya está hecho o no lo has visto, o está en camino o no lo has recibido, lo uno o lo otro. ¿Cuál es esa evidencia? ¿Es el recibirlo? Oh, no, eso no requeriría fe y no sería fe. Una buena definición de fe es que Dios cumplirá todo lo que ha prometido en su palabra escrita, la Biblia. ¿Por qué no estudias la Biblia y ves lo que promete? Te hace promesas y puedes confiar en ellas. Es un pagaré escrito del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué no nos despertamos y estudiamos la Biblia con un poco más de sentido común? Hazlo. ¿Hay alguien al otro lado escuchando cuando oras? Por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. Ahora, habíamos llegado aquí el otro día, si se acuerdan, al hecho de que por la fe Enoc fue trasladado para que no viera la muerte. Hebreos 11:5. ¿Qué significa eso? ¿A dónde fue él? Ahora Enoc fue llevado al cielo. ¿Está él allí a la diestra de Dios con Jesucristo ahora? Bueno, mis amigos, puedo decirles estos definitivamente, él no estaba allí hace 1900 años, porque en ese momento, si van a Juan al 3 capítulo y el versículo 13, Juan 3:13, leerán donde Jesucristo mismo dijo, si sabía de qué estaba hablando, dijo, escuchen, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Juan 3:13. Ahora, estaba hablando del cielo del que había descendido, donde había estado con el Padre desde el principio. Porque lees en el 1 capítulo de Juan,
Él es el Logos o la palabra que se hizo carne, Jesucristo. Juan 1, 1, 2 y 14. Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, Juan 1, 1. Y él había estado con Dios desde el principio, siempre lo había sido, siempre había estado allí. Así que Jesucristo había venido del mismo trono de Dios. Y ahí es donde Él ha regresado ahora y ahí es donde Él está ahora. Ahora bien, Cristo dijo que cuando estuvo en esta tierra hace 1900 años, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. Él mismo, Él es el único hombre que alguna vez había estado allí, pero ahora Él fue hecho hombre. Y Él era un hombre y sin embargo Él era el único que alguna vez había estado en el cielo. ¿Qué vas a hacer con eso? Di, bueno, prefiero creer que Enoc fue allí, así que voy a borrar eso y llamar mentiroso a Jesucristo. Bueno, Jesús debería saberlo. Él vino de allí y dijo que ningún hombre había ido nunca allí. Ahora, entremos en esto. A la edad de 65 años de edad, Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén. Ahora usted lee de eso aquí atrás en Génesis 5:22. Y Enoc caminó con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ahora fíjense, y Enoc caminó con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años y continuó siendo el padre de hijos e hijas. Génesis 5:22. Ahora, aquí estaba un hombre que sin duda agradó a Dios, un hombre que caminó con Dios. Y sabes que eso era algo tan raro en esos días como lo es hoy. Enoc tuvo fe, porque ahora en Hebreos 11:6, donde hemos estado aquí atrás y he leído el 4.º versículo, ya saben, solo unas pocas transmisiones aquí atrás. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y así sucesivamente. Por la fe, Enoc fue trasladado para que no viera la muerte y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado, porque antes de su traslado tuvo este testimonio, que agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Hebreos 11, del 4 al 6. Ahora, no es mencionado a continuación, si notan allí en el siguiente versículo. Enoc tuvo fe entonces, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y agradó a Dios, caminó con Dios. Entonces sabemos que Enoc obedeció a Dios y lo siguió en los caminos de Dios por fe. Y Enoc se presenta como uno de los grandes ejemplos de fe en este capítulo de fe, en el capítulo 11 de Hebreos. Ahora, Noé también había caminado con Dios. Como digo, eso viene aquí en este 9.º verso. Enoc y Noé no siguieron los caminos del mundo que habían corrompido el camino de Dios. Ahora, regresa aquí en Génesis, el capítulo 6 y el versículo 12. Miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Ese es el camino de Dios sobre la tierra. Génesis 6:12. Toda carne había corrompido el camino de Dios. Bueno, la naturaleza humana es la misma hoy que entonces antes del diluvio. Bueno, Enoc tenía este tipo de fe. Noé también lo tenía. Noé caminó con Dios y se da como ejemplo de la fe. Ahora bien, estos hombres demostraron su fe en Dios andando en los caminos de Dios, haciendo las cosas que agradan a Dios. En otras palabras, no tenían una fe muerta, tenían una fe viva. Y realmente estaba vivo y ellos caminaron en él. Ningún hombre puede caminar con Dios a menos que esté de acuerdo con Dios y con la voluntad de Dios al hacerlo. Ahora, ¿alguna vez se dio cuenta? Aquí hay algo que está en su Biblia y esto es verdad. Es una de las verdades más básicas de la vida. ¿Recuerda esto? Amós, el 3.º capítulo y el 3.º versículo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No muy lejos. Dos personas no pueden continuar juntas muy lejos a menos que estén de acuerdo. Pero Enoc caminó con Dios durante 300 años. Eso es mucho tiempo. Eso es más que de lo que Estados Unidos ha estado aquí como una nación. Eso es como si hubiera comenzado a caminar con Dios hace mucho, mucho tiempo. Bueno, de hecho, más de 100 años antes
de George Washington y todavía estaba caminando con Dios hoy. Piensa en eso. ¿Puede su mente ni siquiera concebir eso? Entonces, en su generación, Enoc fue en realidad la única persona registrada que siguió los caminos de Dios. Si hubo otros, no hay constancia de ello, aunque posiblemente le tomó 65 años aprender a caminar con Dios, porque no consta que haya caminado con Dios antes de ese tiempo. Puede que lo haya hecho, pero ese hecho no se declara. Así que Enoc siguió los caminos de Dios durante al menos 300 años. Ahora bien, si Enoc no hubiera muerto, si hubiera sido cambiado a la inmortalidad, si hubiera continuado caminando con Dios en algún lugar del cielo, entonces sus días habrían sido mucho más que 365 años. Habrían estado, claro, hasta el momento en que Moisés los escribió, que fue mucho tiempo después por lo menos. Pero la Biblia dice claramente que todos sus días fueron exactamente esa cantidad y no más. Ahora recuerde, Moisés no dice que no murió, no dice que nunca murió. Más bien dice, caminó Enoc con Dios y desapareció, luego dice, desapareció porque se lo llevó Dios, Génesis 5:24. Él no estaba porque Dios se lo llevó. ¿Qué significa eso? Ahora Pablo registra el mismo evento diciendo, él no fue hallado, Hebreos 11:5. Permítanme volver a la derecha aquí y leer esto de nuevo. Porque por la fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte. Y no fue hallado, eso simplemente dice que no lo pudieron hallar. No sabían dónde estaba porque Dios lo había trasladado. No fue hallado. Enoc fue trasladado para que no viera la muerte. Y él fue para que no viera la muerte, Hebreos 11:5. ¿Significa eso que él entonces no vio la muerte? Ahora vayamos un poco más lejos. La Escritura registra que Enoc no fue encontrado, porque Dios lo tomó y lo trasladó. La Biblia no dice que Enoc fue al cielo porque fue trasladado. En cambio dice, él no fue encontrado. Bueno, ciertamente Enoc fue trasladado, pero ¿qué significa trasladado? Amigos míos, escuchen, por extraño que parezca, en ninguna parte de la Biblia la palabra trasladar o trasladado significa ser inmortal. No significa en cualquier lugar de la Biblia eso. Ahora, la palabra griega original para trasladar es, no puedo pronunciarla. Es metatitemi. Eso es griego, y es griego para mí y es griego para ti. Y no intentaré pronunciarlo. Esa es la palabra que se traduce a nuestro idioma. Y allí usé la palabra, trasladado. ¿Y qué quise decir con hecho inmortal? No, simplemente cambió a un idioma diferente. Según Strong, significa, y esta es la definición, transferir, transportar, intercambiar o cambiar de bando. Ahora bien, esta misma palabra griega se traduce trasladado. Aquí leemos que después de la muerte de Jacob su cuerpo fue trasladado o transportado, es decir, trasladado a Siquem, donde fue enterrado. Eso es lo que dice su Biblia, que Jacob fue trasladado a Siquem, donde fue sepultado. Ahora bien, eso no significa que fue hecho inmortal y llevado al cielo. Jacob fue transportado o trasladado a un lugar de sepultura. Ahora, por eso Moisés dijo que Dios se llevó a Enoc. Dios lo removió, trasladó para que no lo encontraran. En Deuteronomio 34:6 también lees cómo Dios tomó a Moisés del pueblo, después de lo cual murió y fue sepultado. Pero dice entonces, pero nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Deuteronomio 34:6. Dios quitó a Moisés y no lo encontraron, al igual que a Enoc. Entonces Enoc no fue hecho inmortal después de todo. Se lo llevaron y no lo encontraron. Todos sus días fueron 365 años. Eso es lo que vivió Enoc y eso es lo que dice su Biblia. Ahora bien, Pablo incluye a Enoc entre los padres que obtuvieron buen testimonio por medio de la fe. Pero él dice en Hebreos 11:39, todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por medio de la fe, no recibieron la promesa. Hebreos 11:39. Ahora note que él está hablando de todos estos, incluyendo a Enoc. Comienza aquí con Abel y luego llega a Enoc, y luego a Moisés y desciende a Abraham, Isaac y Jacob. E incluso se menciona a Sara.
Y él dice en el versículo 13, todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas. Hebreos 11:13. Así que ahí tienes una declaración completa de que Enoc murió. Es uno de los incluidos. Todos estos murieron sin haber recibido la promesa. Hebreos 11:13. Lo encuentra de nuevo en el versículo 39. Justo entonces se lo estaba leyendo en el versículo 13. Y aquí en el versículo 39, al lado del último versículo. Todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, incluyendo a Enoc, no recibieron la promesa. Hebreos 11:39. Así que no fue al cielo. Ahora, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los comienzos del mundo. Tito 1:2, como leemos. Así que Enoc es uno de todos estos que aún no han obtenido la promesa de la vida eterna y la herencia. Enoc y todos los dignos de antaño recibirán la promesa de la vida eterna al regreso de Cristo, al mismo tiempo que los cristianos la obtienen. Y lees todo eso en el versículo 40, Hebreos 11:40. Ahora bien, dado que Enoc aún no ha heredado la vida eterna, debe estar muerto. Esto es exactamente lo que Pablo escribe en Hebreos 11:13. Pablo dijo que Enoc murió realmente, si se dan cuenta. Se lo acabo de leer ahí. Todos murieron en la fe, Hebreos 11:13, e incluye comenzando con Abel y luego Enoc y Moisés y Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente. Y en el versículo 13, Pablo probó que no habían heredado la promesa al decir, todos estos murieron en la fe, Hebreos 11:13. Pero, ¿qué hay de Pablo diciendo que Enoc no debería ver la muerte? Ahora, si dijo eso, no, Enoc no debería ver la muerte. Enoc vivió solamente 365 años. Entonces, ¿qué quería decir Pablo al decir, por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte? Hebreos 11:5. Ahora bien, si fue trasladado, fue convertido, cambiado, no de inmortal a inmortal, sino de las tinieblas de este mundo a la luz del Evangelio. Y no fue hallado. Ahora dice, porque Dios lo trasladó. Bueno, este versículo en ninguna parte dice que Enoc no murió. Más bien dice, Enoc no debe ver la muerte. Pero, ¿qué significa eso? Ahora recuerde que hay más de una muerte mencionada en la Biblia. Hay una muerte primera y luego hay una muerte segunda. ¿A qué muerte se refiere Pablo? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte, Romanos 6:23. Pero está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 11:29. Y es la segunda muerte que es la paga del pecado, Hebreos 9:27. Que la muerte no se puede eludir humanamente, es inevitable. Pero Pablo dijo que Enoc fue traspuesto, no debe ver muerte, Hebreos 11:5. Esa palabra debería se aplica al futuro, no al pasado. La frase no debería ver está en el tiempo condicional del verbo que hace referencia a un evento futuro. No está en tiempo pasado. No dice no vio la muerte, sino que no debe en el futuro ver la muerte, refiriéndose por supuesto a la segunda muerte. Ahora bien, ¿habló Jesús alguna vez de una muerte de la que se pudiera escapar? Ciertamente lo hizo. En Juan 8:51 Jesús dijo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra no verá muerte jamás. Pero todos esos hombres murieron, mis amigos. Él estaba hablando de no ver esta segunda muerte, que es la paga del pecado. Esa es la única muerte por la que debes preocuparte, la muerte de la que nunca podrás resucitar. Todo aquel que vive y cree en mí, Juan 11:26, no morirá jamás. Eso se aplica a ti. Nunca morirás de forma permanente. Ahora bien, esta muerte es una de las que se puede escapar con la condición de que los hombres guarden los dichos de Jesús y crean en Él. Entonces debe ser la segunda muerte la que nunca tocará a los que están en la primera resurrección. Usted lee de eso en Apocalipsis 20, versículo 6. Y Enoc estará en la primera resurrección porque cumplió con las condiciones. Bueno, no tengo mucho tiempo para terminarlo. Voy a recoger aquí. Tengo un poco más que decir sobre eso y llegar a eso sobre Elías mañana.
Y te vas a llevar una sorpresa cuando te revele a dónde fue Elías y qué se dice claramente en las escrituras de la Biblia. Realmente te vas a sorprender. Ahora quiero que escriba para el folleto que tengo sobre qué tipo de fe se requiere para la salvación. Muchos de ustedes han estado escuchando que no hay obras. Pero ¿cómo sabes lo que es correcto? En realidad, tendrás que estudiar tu Biblia si realmente vas a saber, porque Dios Todopoderoso, el Creador, es quien estableció estas leyes del bien y del mal. Esas son leyes que están vivas, están en movimiento, son reales. Ellas viven, están vivas, se pusieron en marcha para tu felicidad. Si vives de acuerdo con ellas, serás feliz, y si las rompes, serás miserable e infeliz. Y la mayoría de ustedes están cargando con mucha miseria, muchos dolores de cabeza, muchas angustias, muchos problemas. Ahora, si tuvieras el tipo correcto de fe, podrías deshacerte de ellas. Escriba para este folleto sobre fe. Escriba para ese folleto sobre Elías fue al cielo. ¿Y Enoc, dónde están? ¿Fueron al cielo? Ahora escribe para esos folletos. No hay cargo. Así que hasta mañana. Adiós, amigos.